Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Esteban Reyes, quien es coach y es experto en emprendimiento. Y en la segunda parte del programa lo haremos con Domenico Petrarca, quien es conferencista en el área de métodos alimenticios. Vamos a conversar de una vez con Esteban. Le damos la bienvenida. Esteban, ¿cómo te va? Gracias, Vladimir, por la invitación. Gracias por venir. Y bueno, varios temas contigo. En primer lugar, bueno, estamos en un momento crítico, ¿no? En un momento como el que vive Venezuela, donde se ha visto el fracaso del modelo rentista. Ese es uno de los temas, cómo salir del rentismo, cómo desde el emprendimiento nosotros podemos ayudar a salir del rentismo, porque es un tema económico, pero también es un problema de carácter cultural. Así es, más cultural que económico, ¿no? Así es. Sí, fíjate, primero entender un poco de qué se trata el modelo rentista, que a veces ya es una frase tan hecha que no tiene significado, ¿no? El modelo rentista es el conjunto de dinámicas sociales y económicas que se generan en función de capturar la renta petrolera y no de crear la riqueza. Es decir, en una economía rentista como la nuestra, el objetivo no es crear riqueza, sino apropiarse de la renta petrolera, de la renta que ya existe, ¿no? Y esas son las relaciones que hay que cambiar. De manera que la sociedad se mueve hacia que la riqueza es creada por la propia sociedad. Y ese es precisamente lo que es el campo o el trabajo de los emprendedores y de la innovación, la creación de la riqueza. Entonces, ese paradigma de moverse de una sociedad rentista se basa en que el conjunto de incentivos y de relaciones que se establecen en la sociedad están en función de la creación de riqueza a través del esfuerzo personal, de la innovación, de la creatividad de la gente. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Y cómo se puede cambiar eso? ¿Hay experiencias, digamos, fácticas, concretas que puedan... Claro, porque esto, digamos, está estudiado desde hace mucho tiempo, lo que se llama la enfermedad holandesa, ¿no? Esto pasó en Holanda a principios de los años 60. Pero fíjate, Vladimir, esto a la vez que es una crisis bastante profunda, es una oportunidad. Porque vivimos una época en la cual los procesos de transformación a través de las tecnologías y de las dinámicas sociales se aceleran. Entonces es posible plantearse un proyecto de transformación del país en base a un paradigma completamente nuevo de industrialización, de educación y de salud. Y eso es un elemento sumamente importante porque lo que es una desventaja en este momento o una crisis se puede convertir en una gran posibilidad. Por ejemplo, ahorita, en el foro de Davos que acaba de terminar la semana pasada, ¿cuál era el tema? La cuarta revolución industrial. Es decir, estamos viviendo en este momento un cambio profundo de la forma como se produce la manufactura en el mundo. De manera que cualquiera que inicie en este momento un proceso de industrialización tiene la ventaja de montarse rápidamente en una nueva ola de industrial. ¿Cuán lejos estamos nosotros de esa ola? Igual que todos los países, ¿no? Porque todo está emergiendo. De manera que cada cierto tiempo, cuando las tecnologías se renuevan, el juego comienza de nuevo. Entonces, dependiendo de las políticas públicas que tú puedas implantar, puedes ponerte a la vanguardia, ¿no? Porque aquí es más todo lo contrario. Mira, todas las plantas industriales que existen en países, en el mismo Estados Unidos, lo dijo en el 2014 Barack Obama, y en Colombia, que tiene una planta industrial, está la posibilidad de que se vuelva obsoleta toda la planta industrial, con el nuevo paradigma industrial, que es una producción más ágil. Te voy a poner varios ejemplos de esa revolución. Primero, un consumo de energía muchísimo más barato, de máquinas mucho más eficientes energéticamente. Esto, por supuesto, es un tema central, que las políticas públicas van a favorecer cada vez más para dejar de depender del patrón de la producción de combustibles fósiles, ¿no? Eso por un lugar, pero además también el uso más eficiente de todas las materias primas. Entonces, por ejemplo, todo lo que significa ahorita la fabricación aditiva, que tiene que ver con las impresoras 3D, implican un ahorro increíble en el uso de las materias. Y tercero, que todos los productos son reciclables. Entonces, estas cosas, más toda la electrónica y la robotización de las plantas, hacen que ahorita vamos a una industria manufacturera muchísimo más eficiente en el uso de energía, en el uso de los recursos y también en la creación de valor. Y esto es un cambio tremendo. Ahora, un país que tiene un aparato industrial, como lo sabemos, pues obsoleto y además acabado prácticamente, tiene la posibilidad de montarse en una ola industrial
de esta y ponerse a la vanguardia rápidamente. El problema es que esa no es la conversación que hay en Venezuela en este Lamentablemente no es la conversación que hay en Venezuela. Otro tema importante es la educación. O sea, ahorita vivimos un cambio también de paradigma de la educación donde prácticamente nosotros podemos proveer la mejor clase a cualquier estudiante en cualquier parte usando las tecnologías, por ejemplo, ¿no? De manera que los profesores no tienen que repetir una y otra vez la misma clase. Entonces el salón se transforma en un espacio de innovación, de aprendizaje, de conversación, y esto es un paradigma que está cambiando en la educación. De manera que usando tecnología, teniendo las escuelas con alta conectividad, podemos transformar y lograr muy rápidamente una educación de calidad, por ejemplo. Eso está muy bien, Esteban. Ahora, fíjate, ¿cómo hacemos para que se pase del discurso a la acción concreta? O sea, ¿cómo hacer para que todo eso que tú estás diciendo comience a hacerse algún día aquí en Venezuela? Primero, abrir la conversación. Hay que abrir la conversación. Para mí, este es el debate realmente importante para Venezuela. Entonces, tenemos que empezar a llevar esta conversación a los distintos espacios, ¿no? El espacio económico, el espacio de la educación, en las universidades, es abrir esta conversación y eso es un tema fundamentalmente del liderazgo del país, ¿no? O del liderazgo emergente del país. ¿Cómo pasar, entonces, por ejemplo, del modelo rentista al modelo productivo en lo cultural? ¿Cómo hacemos para que el venezolano que está anclado en el rentismo, más allá de que trabaje uno en una empresa privada, más allá de que tenga una profesión o no, cómo hacer para que ese venezolano comience a cambiarse el chip? Hay dos cosas que yo creo que son fundamentales allí. Primero, inaugurar una nueva narrativa de país. ¿Para dónde vamos con esto? ¿A dónde nos ha conducido esta narrativa y dónde nos conduce esta nueva narrativa? Y lo segundo es empezar a crear un conjunto de políticas que incentiven la producción, la creatividad, la innovación. Si no hay un conjunto de incentivos, lo que hemos hecho en los últimos años es desincentivar la creatividad. Si yo, por ejemplo, viajando, podía tener una parte de la renta que implicaba un salario de todo el año, por ejemplo, raspando cupo, bueno, ¿qué es lo que estoy incentivando yo socialmente? Incentivar, premiar, reconocer la innovación, el emprendimiento, los miles de venezolanos que hoy en día están lanzados en la calle tratando de crear una empresa, tratando de crear productos, tratando de crear cosas con sus propias manos, con su talento, con su innovación. Eso es lo que hay que hacer, un conjunto de políticas que incentiven ese esfuerzo que ya se está haciendo en el país, masivamente. Esteban, en el caso de ustedes, el trabajo que ustedes realizan en Prered, ¿cómo lo evalúas a la luz de lo que está pasando en nuestro país? O sea, ¿cuál es el impacto que tu trabajo tiene en la Venezuela de hoy? Bueno, yo creo que en el mediano plazo es grandísimo porque nosotros estamos formando y profesionalizando una fuerza emprendedora que cuando se inicia pues es incipiente, no tiene ninguna formación, no tiene ninguna estrategia, ninguna metodología. Nosotros estamos profesionalizando a los emprendedores para que se hagan expertos, para que se hagan profesionales de la creación de valor a través de la innovación y del emprendimiento. Y esto es una escuela que estamos construyendo en todo el país, de manera que probablemente no se pueda ver el impacto inmediato, pero yo creo que en el largo plazo esto va a tener un impacto muy grande para el país. Fíjate, lo que pasa es que yo siento también que Venezuela está afectado en largo plazo. ¿A qué me refiero? Primero, que no tenemos claro qué va a pasar a largo plazo. Y en segundo lugar, que se han hablado ya y se han enumerado y anunciado muchos proyectos a largo plazo que se quedan en el camino. ¿Cómo hacer para que un proyecto que es concebido a largo plazo no se quede en los laureles, no se quede en el aparato? Bueno, mira, Vladimir, yo creo que eso es parte de la cultural que se tiene que cambiar. Pues. Yo ahorita tú me cuentas eso, yo me recuerdo una conversación que tuve con Francisco González, el morocho, creador de la Universidad del Valle del Momboy, que él me decía que el proyecto de crear una universidad, por ejemplo, es un proyecto de 100 años. Para que una universidad florezca, se requieren eso, no medirlo en años, medirlo en décadas. O sea que hay personas que han pensado en Venezuela en proyectos de largo plazo. Te pongo otro ejemplo, Fe y Alegría, por ejemplo. Es un proyecto que está pensado en el largo plazo y mira todo lo que ha aportado Fe y Alegría. De manera que ciertamente no es una conversación o no son proyectos que están masivamente en la sociedad, pero sí hay donde nos podamos nosotros basar para aprender y desarrollar proyectos a largo plazo, porque es que una nación, un país se construye en el largo plazo. No es una vida la que alcanza
para crear un país. Son varias generaciones. Entonces, cuando nosotros dejemos de pensar en el corto plazo y pensemos en generaciones, podamos tener la mirada puesta en nuestros nietos, por ejemplo, y cómo va a ser el mundo que nosotros le vamos a heredar. Yo creo que ahí vamos a empezar a pensar en el largo plazo. Vamos a hacer una pausa, Esteban, y al retorno seguiremos conversando contigo, pero antes vamos a recordarles que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos con Esteban Reyes.